So, ja- hand over to you back to Alonso and wish you all the best, Dr. Delcy. Thank you so much for your time. Sí, Thank you. Thank you very much. sí, sí. Está Marcos también nos acompaña. Alonso, ¿qué tal? Doctora Delcy, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marco? Buenas, Nos comunicamos hoy día y ayer. ¿Cómo estás? Al final, por favor, lean las preguntas fáciles, ¿no? Porque... Sí, sí, doctora, no se preocupe. Le comento un poquito la mecánica, justamente vamos a, digamos, en mi caso voy a presentarla, ya le dejamos pues que haga su ponencia y al final ya cuando usted termine, nuevamente entro simplemente a dar paso a las preguntas, las cuales Marcos las va a ir leyendo, ¿no? Una por una para que usted pueda responder. Y por supuesto yo me voy a encargar, yo no voy a estar en la cámara en el momento de las preguntas, y yo me voy a encargar de filtrar y se las paso a Marcos para que ella se las lea. O sea, en el buen sentido de la palabra filtrar, porque a veces, digamos, hacen preguntas que o bien no tienen mucho que ver con el tema, o a veces no están bien redactaditas, y ahí trato de mejorar la redacción para que se entienda y ya no haya problema. Sí, porque yo no manejo mucho lo de las... o sea, las fórmulas del complejo no B se preocupe. y esas cosas, Claro. no estoy muy al tanto, ¿no? Sí, no se preocupe. Más usamos las fuentes de alimentos, pero siempre suplementamos porque el paciente que está enfermo necesita más que la dosis recomendada diaria, ¿no? Entonces, sí, correcto, doctora. Sí. Qué bueno. Y veo que está en su consultorio ahorita. Sí. Está bien. La señal está bien, mejor acá. Sí, no, está súper buena la señal. Está el sonido y la imagen muy buena. Sí, se ve nítida, se escucha claro, todo está bien. Sí, vamos a esperar de repente unos minutitos, 5 minutitos y ya, mejor dicho, a las 8:30 en punto, nuestro compañero Alonso, que es mi tocayo, que está en los controles, va a abrir ya el ingreso de los oyentes y de repente, viendo la afluencia, 8:35 en punto, ya empezamos, pues, ¿ya? Okay. Perfecto. Sí. ¿Quién va a compartir la presentación? Sí, la misma doctora. Ok, perfecto. Sí. Alonso Villanueva. Sí, yes. Please inform to Marcos, let him not come little front. He has to go little back because otherwise it is coming fully face on this one. Just let him stay little back. Ok. Sí, Marcos, dice Srini si puedes de repente retroceder un poquito tú o tu cámara para que te quede... Sí, para que no se te vea tan pegado a la... Ahí está, perfecto. Ahí. Correcto. Perfecto. Sí. Okay. Y doctora Delcy, perfecto. Okay. Listo, entonces sí. tú me avisas para... Ya. Doctora, sí, no tiene problema con el tema de compartir la presentación en el sentido de, ¿sabe qué? Sí. Ah, sí, ya, excelente. Siempre esos detallitos. Alonso, ¿y si hacemos una prueba ahorita de a ver cómo sale la presentación? Sí, correcto. ¿Se puede, Alonso, hacer la prueba ahorita de proyectar la presentación? Claro que sí. Ah, ya. Sí, de repente la podría proyectar, doctora, y vemos y le decimos cómo se ve. Un minutito, por favor, que creo que... No hay problema. Porque no veo mi presentación acá en la pantalla. Creo que tengo que cerrar todo lo que tengo abierto. Ah, ya, claro, no hay problema. De repente la pone en modo ya presentación, ¿no? Y con Shift Tab cambia al Zoom para ahí compartir que ya esté, digamos, en modo presentación. A ver, un momentito. Porque la estoy abriendo de mi correo, porque no la sí, pude bajar. No hay problema. Okay. Igual eso va a abrir el PowerPoint y ya cuando el PowerPoint esté abierto, usted puede compartir. Ahora sí. Sí, ahora sí ya la tengo, creo. A ver. ¿Sí se ve? Está cargando, todavía no, pero seguro ya. Ahí está. De repente le puede dar, como no, en el PowerPoint, el modo presentación para ver si lo agranda.
Ah, ahí está, perfecto. Ya sería cuestión de ponerla al inicio nomás y ya. Sí, ya la Ok. pongo yo ahorita. Ya, doctor. Muchísimas gracias. Está claro, ¿no? Sí. Ya está cargando todavía. Ok, la voy a poner Ya, pues, perfecto, doctora, muy amable. Yo creo, Alonso, que ya podrías permitir el ingreso de Listo. la audiencia. Ujú. Ya, a ver, le doy a iniciar en 3, 2, 1 y ahí va. Ok, vamos ahí. Vamos a esperar unos 2 minutitos más y ya damos inicio al webinar. Para que vemos que todavía están entrando los colegas. Y en un par de minutos ya comenzamos. Estimados profesionales de la salud, tengan todos ustedes muy buenas noches. Soy Alonso Villanueva, gerente de marketing de Mega. Nuevamente tengo el grato honor de compartir con ustedes una ponencia más
y para nuestra empresa es un honor también poder contar con su presencia. Seguimos agradecidos con todos ustedes por permitirnos permanecer juntos en este difícil reto que nos toca vivir. A pesar de las adversidades, ustedes siguen allí con su diario trabajo y esfuerzo, los cuales nos permiten que más peruanos podamos recibir atención y medicinas para mejorar nuestra calidad de vida. Mega, tal como ustedes, siempre se ha caracterizado por cuidar de la salud y bienestar de todas las personas. Asimismo, queremos convertirnos en sus socios preferidos, brindándoles toda la información necesaria para que así juntos podamos ser los mejores guardianes de la salud de todos los peruanos. Continuando con nuestra misión, en esta oportunidad nos complace presentarles la ponencia acerca de la importancia de las vitaminas del complejo B en la salud y su uso como coadyuvante en la recuperación de pacientes con COVID-19. Y estará a cargo de la doctora Delcy Turpo Choque. La doctora Delcy es médica cirujana, magíster en salud pública, con mención en promoción y prevención de la salud por Loma Linda University de California. También es docente de la diplomatura en medicina alternativa y complementaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su unidad de posgrado. También es miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Medicina de Estilo de Vida, LALMA. También realizó una pasantía en ayuno bajo supervisión médica en la True North Health Center de Santa Rosa, California. Cuenta también con una certificación en medicina culinaria, Plantation Project en Estados Unidos, y tiene además 20 años de experiencia en alimentación terapéutica basada en evidencia. Entonces tenemos una especialista realmente, y antes de dejarlos con la doctora, queremos mencionar que están cordialmente invitados a realizar todas las preguntas que consideren necesarias a través del chat que tienen, las mismas que leeremos a la doctora Delcy al final de su exposición. Todas las preguntas serán respondidas. Si por motivo de tiempo no logramos hacerlo, las responderemos por correo con la gentil asistencia de la doctora. Adelante, doctora, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muy buenas noches a todos. Gracias a Mega por la invitación a este importante evento. Y como dijo Alonso, estamos viviendo en una época donde única, creo que para todos nosotros, en la que hemos experimentado miedo, frustración, hemos visto cómo se ha perdido mucha gente, hemos experimentado muchos de cerca el dolor de perder a alguien que hemos querido o a nuestros vecinos, amigos, y es algo que ha impactado profundamente en nuestra salud emocional, pero también en nuestra salud física. Y es por eso que vamos a ahora compartir este tema importante, como ya mencionaron, que es sobre el complejo B, cómo nos puede ayudar la vitamina D en nuestra salud, no solo en el marco del COVID, sino también en general, cómo puede el complejo B ayudarnos a mantenernos sanos y a recuperarnos si tenemos algún problema de salud. Voy a compartir ahora la presentación. Parece que tengo un problemita. A ver, ya la tenía ahí, pero no la veo. Me dan un minutito. Okay, ahora sí. Sí, doctora, no se preocupe. La tecnología ahí nos acompaña siempre. Sí, siempre falla algo. Ya, bueno, ahorita ya estamos compartiendo. No sé si la logran ver. Sí, en unos segunditos va a cargar. Ahí está, doctor. Ya la podemos ver. Sí. Ahora está cargando el modo presentación y ya en unos segunditos seguro ya está disponible. Está cargando ahorita. Sí, Sí, doctor. Ya está visible. Habría que solamente ponerla en el inicio. Sí, la tenía en el No, no hay problema. Acá nuestros socios y amigos están ingresando todavía, así que estamos bien. Ok, ahora sí.
El tema es la importancia de las vitaminas del complejo B en la salud y su uso como coadyuvante en la recuperación de los pacientes con COVID-19. ¿Sí? Ustedes saben que el 80% de las muertes que ocurren a nivel mundial están relacionadas a las enfermedades no transmisibles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las enfermedades no transmisibles? Las enfermedades no transmisibles son diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, el sobrepeso, la obesidad. Son enfermedades que causan el 80% de muertes anuales a nivel mundial, ¿sí? Por eso se llaman enfermedades no transmisibles, porque funcionan como una epidemia. Mucha gente la padece, ¿no? ¿Quién no conoce a alguien que tenga diabetes, que tenga cáncer, que esté con hipertensión? Todos creo que conocemos a alguna persona que tiene una de estas enfermedades. Entonces, son enfermedades que se comportan como epidemias, que mucha gente la padece, pero no se contagian de una persona a otra como el COVID. Estas enfermedades tienen que ver con nuestro estilo de vida, ¿sí? Nuestro estilo de vida es la causa principal de estas enfermedades. ¿Cómo es que nosotros tratamos estas enfermedades? Generalmente con un medicamento, ¿verdad? Para cada enfermedad hay un medicamento. Si tengo diabetes, tomo metformina. Si tengo cáncer, tengo que hacer quimioterapia, radioterapia. Todas las enfermedades tienen un tratamiento, pero este enfoque del tratamiento va dirigido mayormente a los síntomas, ¿no? Para mejorar o detener los síntomas de las enfermedades. Pero eso es solo como podar el árbol, es solo cortar las ramitas del árbol y esto va a continuar. ¿Por qué? Porque la causa de las enfermedades no transmisibles está en el estilo de vida. ¿Y cuál es ese estilo de vida? La inactividad física, no hacer suficiente ejercicio. En esta temporada del COVID nos hemos vuelto muy sedentarios porque no hemos podido salir. El abuso del alcohol, el abuso y el tabaco, que son cosas también que mucha gente que en el encierro ha estado aprovechando para excederse, ¿no? Es más, creo que cuando hubo si vieron en las noticias, hubo apenas la oportunidad de salir, habían largas colas de gente esperando comprar cerveza, ¿verdad? Y una dieta no saludable son las causas principales de estas enfermedades. Si alguno de ustedes ha tenido alguna vez un jardín, ¿no? Yo he crecido en el campo un tiempo y teníamos plantitas, ¿no? Y cuando plantábamos nuestras lechuguitas, nuestras zanahorias y estábamos regándolas, de pronto aparecía la mala hierba, ¿no? Y las cortábamos y pensando que ya no iban a salir y a los pocos días salían de nuevo, ¿sí? Lo mismo, ¿por qué? Porque no habíamos cortado la plantita de raíz. Y lo mismo pasa con las enfermedades no transmisibles. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros no tratamos la causa de la enfermedad, que en este caso sería como la raíz, que está en la inactividad física, en la dieta no saludable, en el abuso del alcohol y el tabaco, por más bueno que sea el remedio para controlar el síntoma, la enfermedad no se va a ir. Es por eso que estas enfermedades no transmisibles, si tan solo nosotros modificáramos nuestro estilo de vida, podríamos no solamente controlar, sino prevenir muchas de estas enfermedades. ¿Cuáles son los hábitos de nuestra población? ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando? Todos estarán preguntándose, estamos hablando del complejo B. ¿Por qué estamos hablando de esto? Vamos a llegar ahí con paciencia para que entendamos cómo afecta nuestro estilo de vida en el déficit de ciertos nutrientes. Los hábitos alimentarios de los peruanos, ¿sí? Decíamos que uno de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles es la mala alimentación. Y la mala alimentación, pues, ya es común en todo nuestro territorio. ¿Cuáles son los hábitos alimentarios de los peruanos? Primero, según fuentes del INEI, el consumo extra de sal. 20.2% a nivel nacional consume cantidades extras de sal. 33.6% en la sierra rural consume cantidades extra de sal.
¿Qué pasa cuando consumimos mucha sal? Aumentamos el riesgo de hipertensión y otras enfermedades. Comida chatarra. 29% de la población peruana consume al menos una vez por semana comida chatarra. Consumo de frituras. 87,1% al menos consume una vez por semana frituras. Consumo de fibra. Consumimos menos del 50% de la recomendación, menos de la mitad de lo que deberíamos consumir. Y en la última década, el consumo de comida rápida ha crecido en 265%. 265%. Basta salir en época de no COVID, cuando salíamos a la calle, los muchos puestitos que están acerca de nuestras casas o de nuestros barrios que venden la salchipapa, el salchipollo, el anticucho, y demás comida rápida, ¿no? Y esos lugares están muy llenos siempre de gente. El 89% de peruanos no consume las 5 porciones de frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud para garantizar la ingesta suficiente de vitaminas, antioxidantes y fibra. 89% no consume la cantidad de frutas y verduras que deberíamos consumir para tener este aporte adecuado de vitaminas. Según datos del INEI, el 2017, solo el 10% de la población peruana consume la cantidad de frutas y verduras recomendadas. Solo el 10%. Alrededor del 40% de lo que comemos, o sea, casi la mitad de lo que comemos en una comida, proviene del arroz, la papa, los fideos, las harinas refinadas o los cereales refinados, en una dieta de aproximadamente 2.000 calorías, ¿sí? Consumimos más del 40%, son harinas. Por eso, 1 de cada 2 peruanos mayores de 15 años tiene sobrepeso. 1 de cada 2 peruanos mayores de 15 años tiene sobrepeso. 1 de cada 5 peruanos mayores de 15 años tiene obesidad. Saquen la cuenta. Acá en el grupo que estamos participando, 1 de cada 2 tiene sobrepeso y 1 de cada 5 obesidad. Y 8 de cada 100 peruanos tiene diabetes. Eso en los que han sido diagnosticados, porque hay muchas personas que tienen diabetes que todavía no han sido diagnosticadas. Por eso no nos sorprende por qué el COVID ha arrasado con nosotros, ¿no? Con los sobrepeso, obesidad, diabetes. Eso nosotros decimos que somos lo que comemos. Pero para conocer un poco más dónde está nuestra falla, por qué es que nosotros es importante el aporte de los micronutrientes, tenemos que conocer lo que comemos. Todo lo que nosotros comemos, absolutamente todo lo que nos llevamos a la boca, se divide en 2 grupos. Un grupo es el macronutriente y otro grupo se llama micronutrientes. Macro, como su nombre indica, macro significa grande y micro, pequeño, ¿sí? Pero ¿cuáles son los macronutrientes? Los macronutrientes se consideran alimentos que son muy altos en calorías y entre ellos están las proteínas, los carbohidratos y la grasa, ¿no? Y el azúcar agregado, que en realidad es un carbohidrato. Cuando hablamos de proteínas, hablamos de todos los animales y sus derivados. Cuando hablamos de carbohidratos, tenemos 2 tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Los simples es aquello que se le ha quitado se le ha refinado, se le ha quitado todo lo integral y corresponde al arroz blanco, al trigo, a las harinas refinadas que están en el pan, en las galletas, en la pizza, en las salteñas, en los queques, en las empanadas. Y los carbohidratos complejos es aquello que está natural, ¿no? El arroz integral, la quinoa, el trigo, la cebada, etc. El azúcar agregado que está en los alimentos procesados, en alimentos envasados y procesados, y las grasas que está en los aceites que utilizamos para cocinar y en los animales que nosotros comemos. Entonces, los macronutrientes, cuando nosotros comemos más proteína, más carbohidrato, más azúcares agregados y más grasas de lo que el cuerpo requiere, vamos a aumentar, porque decimos que son altos en calorías. ¿Qué pasa cuando comemos más macronutrientes? Aumentamos el número de calorías y al aumentar el número de calorías,
nos ponemos en mayor riesgo de diabetes, de hipertensión, de sobrepeso, de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, de ciertos tipos de cáncer. Y no solo eso, comer más calorías de lo que el cuerpo requiere hace que nosotros creemos en el cuerpo una condición de inflamación, una inflamación sistémica de bajo grado, que es el precursor de todas las enfermedades. ¿Cuál es la principal función de los macronutrientes? Proveer energía, calorías, pero también contribuyen con el sabor, la textura y la apariencia, los hacen más agradables. Por eso nos gustan mucho las harinas, la grasa, porque le dan sabor a la comida. El problema es que cuando los comemos en más cantidad de lo que el cuerpo necesita, y sobre todo mientras más refinados estén, menos nutrientes nuestro cuerpo va a recibir. Por otro lado, los micronutrientes que no contienen calorías o las calorías que tienen son muy bajitas, están compuestas por las vitaminas, los minerales, los fitoquímicos, que son los que tienen propiedades antioxidantes, los cuales se necesitan cantidades muy pequeñitas, pero son sumamente esenciales, no solo para nuestro desarrollo físico, sino también para nuestro desarrollo emocional y para nuestro sistema inmunológico, ¿sí? La fibra en realidad es un macronutriente, pero es muy importante porque acompaña a los micronutrientes, y vamos a ver que es muy importante también en el complejo B. Entonces, los micronutrientes son la parte terapéutica del alimento. El problema está en que nosotros no consumimos suficientes micronutrientes. Y los que están escuchándonos, si tienen papel y lápiz a la mano, vamos a hacer un ejercicio bien rapidito para ver cómo es que nosotros estamos comiendo menos micronutrientes de lo que nuestro cuerpo requiere. Habíamos dicho que los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos, la grasa, el azúcar. Los micronutrientes, las vitaminas, minerales, fitoquímicos, que se encuentran en las frutas, verduras, cereales integrales, los macronutrientes en las proteínas, los carbohidratos, la grasa, etc. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo de un menú típico. La mayoría de nosotros que trabajamos a veces no podemos cocinar en la casa, tenemos que salir. ¿Y qué hacemos? El menú, ¿no? Vamos a ¿qué es lo que contiene un menú tradicional? ¿Qué es lo que contiene un menú tradicional? Empezamos. Generalmente la entrada, ¿sí? La entrada, una poquita de ensalada de verdura, o generalmente la entrada, que es una papita a la huancaína, una papita con salsa roja, una entrada, ¿sí? Empezando por una entrada, vamos a poner el ejemplo del tequeño, que también hay como entrada, ¿no? ¿Qué tiene el tequeño? Tiene harina, tiene queso, está frito y tiene un poco de palta. 3 macronutrientes, ¿sí? Y un micronutriente. La sopa, generalmente, o a veces la entrada es sopa directamente, ¿no? ¿Y la sopa qué es? Generalmente es la sopa de un caldito que tiene papa, que tiene carne o pollo y que tiene fideo. Papa, carne, pollo, 3 macronutrientes. Un poquito de cebollita china que le pican, una pequeña cantidad de micronutrientes. En el segundo, un arroz con pollo. El arroz es un macronutriente, el pollo es una proteína, por lo tanto es un macronutriente. Generalmente viene con la huancaína, que tiene leche, que tiene queso, macronutrientes, y terminamos comiendo muchos macronutrientes y pocos micronutrientes, ¿sí? Esta diferencia entre los macronutrientes y los micronutrientes es la que está relacionada a muchos problemas de salud. Por eso al principio, cuando hablaba de las enfermedades no transmisibles, la causa principal está en nuestro estilo de vida, no con una alimentación. Entonces, cuando no comemos suficientes micronutrientes, cuando en la alimentación no tenemos suficientes verduras, suficientes frutas, suficientes alimentos integrales, vamos a tener un déficit de micronutrientes. Y los micronutrientes son esenciales ¿para qué? Para nuestro crecimiento y desarrollo, para la utilización metabólica de los macronutrientes. Como vamos a ver, sin complejo B no se puede utilizar, no se puede liberar la energía de los macronutrientes, para mantener el sistema inmunológico y para diversas funciones fisiológicas. El déficit de micronutrientes es un problema muy serio. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 2.000 millones de personas en el mundo
sufren de deficiencia de micronutrientes, más de 2.000 millones de personas. Y estas deficiencias se exacerban en el embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres embarazadas tienen a tener anemia, pueden tener problemas con la presión alta, pueden tener complicaciones durante el parto, pueden tener abortos, pueden incluso llevarles a la muerte. La población más afectada por el déficit de micronutrientes son los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas que tienen enfermedades. Pero en general, así como hemos visto cómo comemos más macronutrientes y poco micronutrientes, casi la mayoría estamos en un déficit de micronutrientes. Y los déficits están relacionados con el pobre desarrollo físico y mental, exacerbación de las enfermedades, aumentamos el sobrepeso y al aumentar el sobrepeso aumentamos nuestro riesgo de enfermedades crónicas, disminuye nuestra productividad y nuestro potencial. Por eso es que son importantes los micronutrientes. No consumimos suficientes micronutrientes, pero ahora vamos a hablar específicamente de las vitaminas del complejo B. Las vitaminas son muy importantes, se requieren en pequeñas cantidades, pero son esenciales. Cuando nosotros escuchamos la palabra esencial, quiere decir que el cuerpo no los puede producir y por tanto tienen que venir en la alimentación. Por eso, cuando una persona no se nutre bien, y no solo pasa en los lugares donde la gente tiene muy pocos recursos económicos, sino también sucede en la gente que tiene la clase media, que tiene más acceso a alimentos o en general en las personas. Cuando uno no tiene una buena alimentación, cuando uno ya sea por déficit de nutrientes o ya sea por una malnutrición, que consumo solo macronutrientes, puras harinas, puras grasas y no consumo suficientes micronutrientes, entonces voy a tener un déficit, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros consumamos una alimentación que sea variada en micronutrientes para que nosotros podamos obtener las vitaminas que necesitamos. Entonces las vitaminas se requieren en pequeñas cantidades, pero tienen muy alto potencial, se requieren para todas las funciones del cuerpo, se requieren para tener un sistema inmunológico poderoso, se requieren para poder liberar energía. En este caso, en las vitaminas del complejo B, lo que tenemos es que son necesarias para liberar energía. Hay una diferencia entre lo que es la producción de energía y la liberación de energía. Las vitaminas del complejo B en sí no son productores de energía, pero sin la vitamina B no hay energía. ¿Por qué? Porque la vitamina B ayuda a la liberación de energía, ayuda en la liberación de energía que vienen de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Por eso son muy importante el consumo de la vitamina B. También nos ayudan en el metabolismo de los aminoácidos y en la formación de la sangre. Es muy importante tener el aporte adecuado de la vitamina B. Algunas de las funciones muchas de las funciones las podemos ver en este cuadro, tienen efectos positivos en el funcionamiento normal del sistema nervioso, tienen efectos metabólicos que son muy importantes para el cuerpo, tienen factores, producen la formación de la sangre, y tienen, esto es muy importante, efectos en los niveles de la homocisteína, ¿sí? La homocisteína es un aminoácido que está relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Las personas que tienen se ha encontrado altos niveles de homocisteína en personas que tienen problemas cardiovasculares. Altos niveles de este aminoácido han sido asociados con bajo nivel de folatos, piridoxina y cobalamina. Cuando no hay un suficiente aporte de vitaminas del complejo B, se elevan los niveles de homocisteína y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Por eso es muy importante tener un buen aporte. ¿Cuál es la importancia del complejo B? Como decíamos al principio, son micronutrientes esenciales. El cuerpo no los puede producir, por lo tanto tenemos que comerlos en la alimentación. Cuando no comemos suficientes vitaminas del complejo B, podemos llegar a un estado de malnutrición. La malnutrición produce inflamación y la inflamación produce enfermedades. Todo el complejo B es un conjunto de coenzimas que participan en el metabolismo energético en el organismo, es esencial para el crecimiento y desarrollo, es esencial para la función del corazón, cerebro, nervios y piel,
Sobre todo la B9 y la 12 son esenciales para producción de los glóbulos rojos, y en nuestro medio tenemos muchos casos de anemia, sobre todo en las poblaciones que están en las afueras de la ciudad o que tienen bajos recursos económicos. Es muy frecuente la anemia, y la vitamina C es vital para el soporte del sistema inmune, ¿sí? Sin embargo, nosotros no estamos recibiendo suficiente aporte de complejo B porque no tenemos la alimentación adecuada, no tenemos la alimentación diversa y variada para que podamos obtener los nutrientes que necesitamos. ¿Cuáles son las enfermedades causadas por la deficiencia de las vitaminas, ¿no? Estamos hablando de las vitaminas del complejo B, que son vitaminas hidrosolubles, o sea, de las 13 vitaminas que hay, 8 son del complejo B, son hidrosolubles, quiere decir que no se almacenan en el cuerpo, excepto de la B9 y la B12, que sí se pueden almacenar. Su vida media es bastante corta, el resto, lo que el cuerpo no utilice, lo va a eliminar a través de la orina, pero el déficit de las vitaminas, el no consumir suficiente vitamina B12, el hecho de tener enfermedades, como habíamos mencionado en el caso del embarazo, adultos mayores que tengan alguna enfermedad, va a hacer que cuando no haya un buen aporte, tengamos enfermedades como el beriberi, la ariboflavonosis es la queilosis, la pelagra, la fatiga, alteraciones neurológicos, anemia y muchas otras enfermedades que se producen por déficit de vitaminas. ¿Cuál es la ingesta diaria recomendada de las vitaminas del complejo B? ¿Sí? En realidad, como decíamos, las vitaminas se requieren en cantidades muy pequeñitas, pero los límites superiores no están establecidos. O sea, lo mínimo que necesitamos según la ingesta recomendada diaria, los podemos ver aquí, se utilizan en cantidades pequeñas. El límite superior quiere decir el límite superior al que la vitamina nos puede hacer daño no está establecido, o sea, uno puede tomar altas cantidades. La niacina sí tiene un límite superior de 35, la piridoxina de 100 y el ácido fólico de 1000. Las fuentes de estas vitaminas las encontramos en los cereales y avenas fortificadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la tiamina nos dice fortificados, porque la mayoría de cereales, al ser procesados, se les quita gran cantidad de la parte donde se encuentra la mayor cantidad de vitamina, por eso se tienen que fortificar. La carne, los arroz, las pastas, granos enteros, hígado, que nos ayudan, como decíamos, a que nosotros tengamos mejor, nos ayuda a liberar energía de los carbohidratos. Igual, la riboflavina, la niacina, podemos encontrarlos en los granos completos, vegetales de hojas verdes, en los cereales integrales, en las menestras, y cada vitamina D va a tener una función específica, que es muy importante para que nosotros tengamos buena salud. Normalmente nosotros escuchamos que hay una recomendación diaria, ¿sí? La ingesta recomendada diaria, ¿sí? Se ha establecido, como hemos visto acá, que la ingesta recomendada diaria realmente es bastante pequeña, ¿no? Porque decíamos que las vitaminas se necesitan en pequeñitas cantidades para que nosotros tengamos un óptimo funcionamiento de nuestra salud, para que esté nuestra salud en óptimas condiciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Con lo que hemos hablado de la alimentación, que hemos adoptado la costumbre occidental de comer, hemos empezado a comer más comida chatarra, comemos más carbohidratos, más harinas, carbohidratos refinados, más proteínas, más grasa, más azúcar de lo que el cuerpo y pocos micronutrientes. La dosis recomendada diaria no llega a cubrir los requerimientos que nosotros tenemos. Hay una dosis recomendada diaria que es la que está pensada para pacientes que están en condiciones, entre comillas, normales de salud, que no tienen problemas de salud, pero que no siempre esa dosis recomendada diaria llega a cubrir la necesidad de un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, que tiene
diabetes, que tiene hipertensión, o simplemente que no se alimenta bien, ¿sí? Cuando una persona tiene una enfermedad, no siempre la dosis recomendada diaria va a cubrir el requerimiento que tiene ese cuerpo en un estado de necesidad o enfermedad, ¿sí? Por eso es que acá vemos que la mayoría de nosotros estamos en un rango de deficiencia marginal subclínica, o sea, es algo que nos dice que nos sentimos mal, no nos sentimos bien, vamos al médico y nos dicen, no, nos hacen los análisis, mira, sabes que tú no tienes nada, estás bien, pero uno no se siente bien, es porque la mayoría anda en un rango de deficiencia, apenas una deficiencia que nos da molestias, pero nosotros no la sabemos atribuir a qué. Entonces, la dosis recomendada diaria muchas veces puede aumentar, puede necesitarse más en caso de que no nos alimentemos bien, como hemos visto, ¿sí? Y por eso es importante que nosotros consumamos estos micronutrientes, sobre todo en este caso hablando del complejo B, porque también tiene mucho que ver con nuestro sistema inmune, ¿sí? Nuestro sistema inmune, y que ahora se habla mucho del sistema inmune porque estamos viviendo esto del COVID. Nuestro sistema inmune también, el complejo B, hablando básicamente del complejo B, participa en ciertas áreas de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Nuestro sistema inmune, que es que tenemos las barreras físicas, sobre todo que es la piel, en esta parte de la piel es muy importante tener la piel íntegra para que nosotros, para que sea una buena barrera, pero algo muy importante acá en estas barreras físicas es nuestro sistema digestivo. El sistema digestivo es sumamente importante y ahora se está estudiando mucho lo que es el microbioma intestinal. ¿Por qué? Porque lo que se está estudiando es que nuestro sistema inmunológico madura alrededor del intestino. Y si nosotros no alimentamos correctamente nuestro cuerpo, si no comemos suficiente cantidad de fibra, si no le damos a nuestro cuerpo los nutrientes que requiere, vamos a tener alteraciones en nuestro sistema inmunológico y vamos a tener más propensidad a tener enfermedades. Se está estudiando mucho que este microbioma intestinal, cuando es alterado, cuando tomamos muchos medicamentos, muchos antibióticos, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando comemos muchos alimentos nocivos, mucha grasa, mucha excesiva cantidad de proteínas, grasas, se produce una permeabilización de la pared del intestino y antígenos que producen inflamación pasan salen del intestino y van a producir enfermedades en las articulaciones, van a producir muchas otras enfermedades. Por eso es importante que mantengamos nuestro microbioma intestinal, nuestro intestino íntegro a través de una buena alimentación para que también esto influya positivamente en nuestro sistema de defensa. Básicamente hablando del complejo B en el sistema inmunológico, para los que queremos tener mejores defensas en estas temporadas, la tiamina, por ejemplo, participa en la respuesta de anticuerpos, hace que nuestro cuerpo produzca mejor anticuerpos. La riboflavina participa también igual en la respuesta de anticuerpos. El ácido pantoténico también participa en la producción y liberación de anticuerpos. La piridoxina en la producción y maduración de las células T y B, que son importantes para nuestras defensas. El ácido fólico también participa en la producción y maduración de las células T y B, y la B12 o la cianocobalamina participa en la producción de las células T y B y promueve la actividad de las células NK o las natural killers. Y como podemos ver acá, se me pasaron dos cuadros que no sé de dónde me fueron, pero nuestro era un cuadrito de cómo la vitamina B participa en distintas partes de nuestro sistema inmunológico, pero acá también lo tenemos. Pero ¿cómo podemos usar el complejo B en el COVID? Como decía, estamos viviendo, como todos ustedes saben, todos hemos tenido miedo, hemos estado asustados, la gente pregunta, ¿qué puedo tomar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo proteger? Todos hemos tenido este temor de poder contagiarnos, ¿no? Pero ¿qué hay del complejo B? ¿Qué hay del complejo B en nuestro
en nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo se puede usar? Se puede usar la vitamina B en el manejo del COVID. Estaba leyendo un estudio muy interesante en cómo es que la vitamina B se puede utilizar en el manejo del COVID. Son estudios que recién se están haciendo, así que no todos están probados, pero lo que se ha descubierto es, por ejemplo, que la tiamina ayuda en la respuesta inmune apropiada, ¿sí? La tiamina hace que se inhibe, los síntomas del COVID son muy similares al mal de altura y al edema pulmonar, ¿sí? Cuando uno tiene este problema, se da un medicamento que se conoce como la acetazolamida, que hace la acetazolamida, inhibe la anhidrasa carbónica y eso hace que aumente la cantidad de oxígeno, ¿sí? La tiamina hace lo mismo. La tiamina produce una inhibición de la anhidrasa carbónica y eso hace que se libere más oxígeno. Y lo que se está viendo es que si se da en etapas tempranas, la tiamina en etapas tempranas del COVID, puede ayudar a disminuir el riesgo de hipoxia en los pacientes en etapas tempranas. Para esto se está requiriendo más estudios, pero es lo que se ha descubierto hasta ahora. En el caso de la riboflavina, se han hecho algunos estudios sobre la luz, la riboflavina más la luz ultravioleta causa daño irreversible de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, y eso hace que disminuya la carga viral. Esto es muy útil, sobre todo cuando se hacen transfusiones, ¿no? O sea, si por ejemplo, en lo que se ha estudiado es lo siguiente. Lo que se ha hecho es la luz ultravioleta más la riboflavina sobre plaquetas, sobre la sangre, y lo que se ha encontrado es que sobre el COVID, o el COVID lo que hace es disminuye la carga viral de tal forma que se hace indetectable, ¿sí? Entonces, esto ayudaría mucho en pacientes, por ejemplo, que están mal, que requieren transfusiones, y para asegurar que estas transfusiones tengan menos patógenos, sería uno. Estos son estudios que recién se están haciendo. Este es un estudio que todavía está por publicarse, pero son los hallazgos que se han encontrado. La B3 o la niacina o la nicotinamida reduce la infiltración de neutrófilos, tiene efectos antiinflamatorios, disminuye la replicación viral, tiene un efecto sobre la interleuquina 6, controlando de esta forma la inflamación, sobre todo en aquellos pacientes que presentan la tormenta inflamatoria, ¿no? Hemos escuchado todos de la tormenta de citoquinas, pues la niacina tiene un efecto sobre la interleuquina 6 y podría controlar la inflamación en los pacientes que presentan la tormenta, ¿sí? El ácido pantoténico también disminuye la inflamación, y al disminuir la inflamación mejora la producción de anticuerpos, o sea, habría un efecto indirecto sobre el COVID. La piridoxina regula la respuesta inmune, hace que se disminuyan la cantidad de citoquinas, regula la respuesta inmune, disminuye las citoquinas proinflamatorias, va a proteger el endotelio, y también tiene un efecto sobre la hipercoagulabilidad, ¿sí? Entonces, efectos muy importantes, porque hemos visto que los pacientes que tienen COVID tienen mucha inflamación y tienen problemas de coagulación, ¿sí? Luego tenemos el folato, el ácido fólico, que inhibe la furina previniendo la unión de la proteína del SARS-CoV-2 y previene la entrada del virus en la célula y disminuye la replicación viral. Y la B12, que es muy importante como un modulador del microbioma intestinal. Habíamos hablado que el microbioma intestinal es muy importante para que nosotros tengamos una mejor protección en este caso, en el caso del coronavirus.
Y como podemos ver acá, el rol potencial de la vitamina D en el COVID-19, podemos ver que la B1 y la B12 actúan sobre la inmunidad adaptativa, sobre las células B y sobre las células T. Tenemos la B6 que actúa sobre la interleuquina 10, mejora la tormenta de citoquinas, la B3 y la B5, tenemos la B2 y la B3 que disminuyen la replicación viral, y esto es lo que se ha encontrado de cómo el complejo B es muy importante para nosotros tener mejor respuesta ante el COVID. Entonces, es una gran oportunidad que nosotros podemos utilizar el complejo B, viendo que la mayoría de las personas, como hemos hablado al principio, no nos alimentamos bien, no comemos suficientes micronutrientes, no hay un aporte adecuado de micronutrientes, se hace necesaria la suplementación en estos casos, ¿no? Si queremos tener mejores defensas contra el COVID, porque se está hablando de que va a haber una segunda ola de los pacientes que aún no se han contagiado, y si nosotros podríamos tener una mejor salud y podríamos, de cierta forma, prevenir, ¿no? Podríamos no solo prevenir, sino también en los pacientes que ya pasaron, nos podría ayudar esto a tener una mejor respuesta y un mejor resultado. ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? ¿Cuáles son las consideraciones finales? Las deficiencias específicas de la vitamina D son poco probables que ocurran aisladamente, ¿sí? Pero si ocurren, es mejor suplementar en completo, ¿no? Si tengo una deficiencia de uno u otro, la mejor es la suplementación completa. Por eso la vitamina B siempre casi viene en complejo. En el caso de la anemia megaloblástica, debe suplementarse con B12 y ácido fólico. Hay pacientes que necesitan sí o sí tener un buen suplemento de complejo B, son pacientes que usan metotrexate, trimetoprim, pirimetamina, colestiramina, fenitoína, porque estos depletan el ácido fólico. Entonces son pacientes que necesitan suplementación. También se requiere profilaxis con la vitamina B6 en pacientes que tienen riesgo de neurotoxicidad, los que toman isoniazida para el tratamiento de la tuberculosis, que la tuberculosis, hay mucha tuberculosis en nuestro medio, la malnutrición, ¿no? Estamos viendo que no solo los que no consumen suficientes alimentos, no tienen la capacidad de comprar alimentos, sino aquellos que también tenemos capacidad de compra, pero escogemos malos alimentos. La malnutrición, los alcohólicos necesitan suplemento de B6 en el embarazo, la diabetes mellitus, en el VIH, y también tenemos en el embarazo, que es muy importante, el ácido fólico, por lo menos unos 400 microgramos. En el embarazo también se ve una deficiencia de vitamina B12, ¿sí? Y el nivel bajo de B12 en el embarazo está relacionado al aborto, al bajo peso al nacer, a problemas con la presión alta, anormalidades fetales. Otras personas que deben recibir sí o sí suplementos complejo B es los vegetarianos y los veganos, ¿sí? Los vegetarianos y los veganos son muy importantes que reciban la suplementación. Hay muchos veganos que se niegan a recibir suplementación porque dicen, no, yo soy vegano, yo quiero todo natural, yo no voy a comer nada de eso. Y es muy frecuente, yo veo muy frecuente pacientes veganos que tienen déficits severos de vitamina B12, así que es importante recomendarle al paciente que es vegano y vegetariano que tenga un suplemento de B12. También aquellos pacientes que han pasado por la cirugía bariátrica, está muy de moda, ¿no? Está muy de moda lo fácil, la gente quiere perder peso de la forma más fácil, entre comillas, y se hace la cirugía bariátrica y se pierden partes importantes donde se da lugar a la absorción de nutrientes. Entonces, hay un aumento de la necesidad de B12 en pacientes que han tenido cirugías bariátricas. En los adultos mayores generalmente tienen deficiencias de vitamina B12
y tienen deficiencia generalmente de vitamina B9, ¿no? Por eso la mayor parte de adultos mayores tienen más tendencia a tener depresión, o por la baja vitamina B12 tienen una degeneración más acelerada del cerebro, y otras condiciones, como ya habíamos mencionado, en las que se debe suplementar, son el alcoholismo, las enfermedades autoinmunes como la lupus, artritis reumatoide, la diabetes, en la que están frecuentes las neuropatías diabéticas, en la depresión. Es muy importante que se usen los síndromes de malabsorción, no solo por la cirugía bariátrica, sino en los pacientes en los celíacos, o en los que tienen enfermedad de Crohn, en los pacientes que tienen VIH, en las enfermedades cardiovasculares. Tenemos que suplementar a los pacientes. En general, la suplementación, pues tenemos muchos pacientes que no se alimentan bien, muchos pacientes que tienen enfermedades en los cuales es importante suplementar adecuadamente. Por eso la suplementación debe ser usada para corregir deficiencias. No se ha visto que haya un beneficio de suplementación en pacientes que tengan una alimentación adecuada. Pero como hemos visto, la mayoría tenemos una alimentación que no es del todo adecuada, y por lo tanto requerimos corregir la deficiencia y aprender a comer sano para tener mejor salud. Y para comentar en lo que es en el tratamiento post-COVID. En el tratamiento post-COVID, en mi experiencia, estamos utilizando en pacientes que han tenido las formas críticas de la enfermedad, en los pacientes que han pasado la forma severa y han estado en UCI, han estado en cuidados intermedios, han tenido la forma severa, grave de la enfermedad. Para la recuperación post-COVID, estamos utilizando lo que es el complejo B endovenoso, junto con lo que es la vitamina, el cóctel Meyers, que se conoce como la vitamina C, con complejo B y magnesio. Pero en pacientes en el resto de pacientes, que son la mayoría, el 80%, que se ha enfermado y que tiene complicaciones molestas, ¿no? Porque hemos tenido pacientes que han tenido la enfermedad con muy pocos síntomas, muchos de ellos han dado positivo en las pruebas sin haber tenido síntomas, solo porque tenían que volver a trabajar o porque les pedían para viajar la prueba, y se han hecho la prueba y se han dado cuenta que ya les había dado la enfermedad y no han tenido muchos síntomas. Muchos pacientes, la queja principal es que sienten mucha fatiga, sienten cansancio, sienten debilidad. Una amiga que le dio el COVID, no la forma severa, tuvo que comprarse incluso su silla de ruedas para ir a trabajar porque no tiene energía. Dice que camina unos poquitos pasos y le falta energía. Entonces, hay muchos pacientes post-COVID que están teniendo complicaciones que todavía no las entendemos al 100%, que todavía no sabemos cuánto van a durar, porque la enfermedad tampoco es nueva para todos, pero hay muchas complicaciones de los pacientes que tienen agitación, que tienen dificultad respiratoria, que tienen molestias articulares, que tienen trastornos neurológicos, que tienen confusión. Hay muchas complicaciones que se están dando en los pacientes, aún en los que no han tenido las formas severas. En el caso de estos pacientes, estamos recomendando el uso del complejo B, parte del complejo B, porque estamos hablando ahorita del complejo B, pero lo que se está haciendo es a dar una dieta rica en micronutrientes, en ellas las vitaminas del complejo B, porque estas están ayudando a que haya una recuperación más rápida. Es más, en mayo se publicó un estudio que se llama el protocolo DMB. El protocolo DMB para pacientes, tanto pre-COVID como post-COVID, se hizo un estudio dándole a los pacientes vitamina D, vitamina B12 y magnesio. Este protocolo se utilizó en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Se hizo un estudio para ver cuál era el efecto, qué efectos, si realmente la combinación de la vitamina D, el magnesio y la B12 podían hacer la diferencia en pacientes mayores. Entonces se escogió pacientes mayores de 50 años
que en el momento de hospitalizarse los pacientes se les suplementaba con la vitamina D, el complejo, la B12 y el magnesio, y se separó, no sé, 17 pacientes se les dio este protocolo de DMB, y al resto de pacientes, a 26 pacientes, fue el grupo control. Entonces, lo que se les dio este protocolo por 14 días, y después de los 14 días se hizo el estudio que los pacientes que habían recibido este protocolo DMB no necesitaron oxígeno y por lo tanto no terminaron en UCI. Por el contrario, los pacientes que no utilizaron el protocolo DMB, los pacientes que estaban en el grupo control, de los 26 pacientes, 16 han requerido oxígeno, y de los cuales la mayoría ha requerido cuidados intensivos. Entonces, aquí podemos ver la importancia de cómo el complejo B, cómo los micronutrientes nos pueden ayudar a que nosotros tengamos un mejor resultado. Entonces, en el caso de los pacientes post-COVID, estamos dando una dieta rica en micronutrientes, y que parte de ellos es el complejo B, ¿sí? Les ayuda a recuperarse más rápido, ayuda a que los pacientes tengan menos sintomatología, ayuda a que tengan menos cansancio, hace que se repongan mucho más rápido, ¿sí? Las altas concentraciones de vitaminas B son importantes. Como hemos visto, no hay un límite superior, o sea, no hay una restricción digamos, no se puede dar, no hay complicaciones por dar de más. Es más, estaba leyendo mientras revisaba algunos estudios que decían que cuando se suplementa, la suplementación debe ser mucho más de la que se recomienda, y la razón era porque necesitamos más de la recomendación diaria, porque en el estado que nos encontramos necesitamos más, nuestro cuerpo necesita, sobre todo cuando hay enfermedad, hay estrés, hay problemas, necesitamos más de la recomendación diaria para poder cubrir las necesidades que tiene el cuerpo en ese momento, ¿sí? En el caso del complejo B, el NADB, pues la cápsula blanda es la que hace la diferencia, porque nos da mayor absorción y tiene una acción rápida. Hay en el mercado pues hay muchos tipos de complejo B, pero en este caso esta es una opción que nos da de mayor absorción, que es lo que queremos. Y la recomendación final es que nosotros tenemos ahora la oportunidad, ustedes que trabajan viendo gente todo el día que viene y pregunta, ¿qué puedo comer, qué puedo tomar, qué puedo consumir? Ustedes saben que la mayor parte de la población en sí, hay un gran porcentaje de la gente que dice, yo mismo en la consulta veo, doctora, a mí no me gusta tomar medicinas, ¿sí? Yo no quiero, yo soy anti-medicinas. Y todo el mundo es anti-medicinas, pero no hace nada por mejorar su salud. O sea, se contentan con no tomar medicinas, pero tampoco hacen el esfuerzo de mejorar su salud. Entonces, acá hay un campo muy grande en el que nosotros podemos actuar, porque la gente pregunta, ¿no? ¿Qué cosa? Pero yo no quiero medicinas, quiero algo más natural. Y nosotros podemos aconsejarles a que empecemos a tomar, a reforzar nuestro sistema inmunológico a través de una buena alimentación. Y si hay enfermedades como la hay en la mayoría de los pacientes que tienen diabetes, hipertensión, que están en los grupos de riesgo para COVID, suplementar a estos pacientes para asegurar de que tengan una mejor salud, y para que podamos tener un efecto positivo, podamos hacer que ellos tengan mejor salud y así apoyar a nuestra sociedad. Así que los invito a ustedes a que mejoren la alimentación, refuercen lo que tengan que reforzar. Si hay problemas con alcoholismo, si hay embarazadas, si hay adultos mayores, si hay vegetarianos, si hay personas que tienen enfermedades crónicas, es importante que además de la medicación que ellos busquen, aconsejarles que refuercen su sistema inmunológico, en este caso, pues, tomando el complejo B. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Delcy, por su didáctica presentación.
A continuación, mi colega Marcos Huacachi, responsable de NatB, va a transmitirle las preguntas que la amable audiencia ha tenido a bien formular. Muchas gracias a todos los asistentes desde ya por sus consultas. Y ustedes saben, si por motivo de tiempo, porque vemos que hay varias consultas, por ahí no podemos responderlas todas, nos comprometemos a enviar las respuestas a sus correos. Igual, por favor, sigan haciendo las preguntas porque la doctora nos va a ayudar con las respuestas. Adelante, Marcos, con las preguntas, por favor. Alonso, gracias. Doctora, en pacientes COVID que están actualmente con la enfermedad, ¿se puede suplementar con complejo B? Sí, se debería, porque como hemos dicho, hay fases en las que la vitamina B participa en la producción de anticuerpos, en la liberación de anticuerpos, así que es importante, no solo en etapas tempranas, sino mientras el paciente pueda consumir los suplementos, deberíamos suplementar con el complejo B. Sabemos que no hay un tratamiento definitivo, o sea, no hay un tratamiento ni una vacuna ahorita para el COVID. Todos los tratamientos que hay son tratamientos que todavía están probándose, algunos ya se han tenido que retirar, algunos todavía siguen en carrera, o sea, no hay hasta ahora un tratamiento definitivo, pero sí podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico a través de la suplementación, no solo del complejo B, sino también la vitamina C, la vitamina D, pues podemos influenciar, podemos ayudar a esos pacientes que no pasen que no pasen a la fase crítica, ¿no? Que no hagan síntomas severos y no puedan pasar la enfermedad sin mayores molestias. Ok, vamos con la pregunta 2 de Daisy Huarcaya. ¿Las personas que han tenido enfermedades pulmonares pueden tomar complejo B y por cuánto tiempo? Sí, las personas que han tenido problemas pulmonares pueden tener, en realidad todas las personas, no hay restricciones para el consumo del complejo B. Como hemos visto, no hay riesgo cuando se toma mayores cantidades, excepto con algunos. ¿Pueden tomar por cuánto tiempo? Eso va a depender de la salud del paciente, va a depender también de la respuesta, porque lo que estábamos diciendo es que la suplementación se debe dar hasta que el paciente se recupere y después complementarlo con una alimentación. La suplementación puede ser por 30 días, puede ser siempre y cuando vemos un paciente que no tiene un buen estado nutricional, un paciente que no se alimenta adecuadamente, pues se puede hacer por más tiempo, pero como mínimo unos 30 días y después valorar para ver si continuamos o no dándole la suplementación. Ok. Acá tenemos otra pregunta de Yuri Timaná. ¿Se puede tomar NatB en plena cuarentena de COVID o se espera que pase la cuarentena? Se puede tomar y se debería tomar, no solo la alimentación es muy importante, como decía, la alimentación, las vitaminas y minerales deberían venir en la alimentación, pero si no tenemos una alimentación adecuada, si no consumimos suficientes frutas y verduras, si solo comemos azúcares, harinas y demás, o sea, sí podemos suplementarnos y sí deberíamos recomendar suplementar, sobre todo en aquellas personas, como vuelvo a mencionar, que tienen enfermedades y sobre todo, ¿no? Cuando uno habla con una persona, porque cuando uno conversa con una persona y empieza a hablar y empieza a indagar sobre esa persona, la mayoría de las personas no se alimenta bien. Entonces, en estos casos, como decía, la dosis recomendada diaria que se puede lograr muchas veces con los alimentos no siempre va a cubrir las necesidades del cuerpo. Entonces, en esos casos sí se puede suplementar. Otra pregunta. ¿Un diabético también puede consumir la vitamina B? ¿Cuántas veces al día? Sí, debería consumir un paciente diabético, sobre todo en aquellos que tienen ya las neuropatías, ¿no? Sobre todo aquellos que ya tienen esta sensación de adormecimiento, hormigueo. En el caso de los pacientes que yo veo, además del tratamiento de alimentación que hacemos, le recomendamos siempre un suplemento de complejo B. Una cápsula al día es suficiente
igual, normalmente hacemos los protocolos de 30 días y de ahí vamos valorando para ver si ese paciente requiere una dosis, ya sea en un inyectable o simplemente es suficiente con una cápsula diaria. Acá tenemos otra pregunta de María Castillo. ¿Por cuánto tiempo se puede tomar la vitamina B12? La B12, hay muchos estudios, la B12 dependiendo. La B12, antes se creía que solo era útil para los pacientes que eran veganos, ¿no? Los veganos y los demás no necesitábamos tomar. La mayoría de personas, sobre todo si son vegetarianas y veganas, necesitan tomar de forma continua. Si se permanecen siendo veganas y vegetarianas, se necesita tomar de forma continua la vitamina B12. Adultos mayores que también ya tienen más déficit, como ya hemos hablado, necesitan tomar B12. También durante el embarazo también se necesita tomar la B12. O sea, son suplementos que no tienen, como son hidrosolubles, no hay límites. No, la B12 sí es una de las que se almacena, pero si tomamos en condiciones de enfermedad, se puede tomar diario, no hay un tiempo límite. Si es una persona que se alimenta adecuadamente y no tiene problemas de vitamina B12, no necesita tomar la vitamina B12, porque habíamos dicho que la vitamina B12 se utiliza en general la vitamina B solo para corregir las deficiencias, ¿no? Y hay que valorar la deficiencia de los pacientes primero y en condiciones específicas sí pueden tomar continuamente. Ok, acá tenemos otra pregunta de Aide Herrera. ¿Una mujer embarazada puede tomar el complejo B? No solo puede, sino debería tomar, porque son las personas que están en mayor riesgo, ¿no? Porque como hay mayor riesgo de déficit, porque su requerimiento es mucho más alto. Entonces, la suplementación es importante, sobre todo por el ácido fólico, para evitar defectos en los recién nacidos, ¿no? Es muy importante que sí, una embarazada, aparte de tener una buena alimentación, se debe suplementar. Ahora, la suplementación no reemplaza a la buena alimentación, la complementa, eso es muy importante, ¿no? Porque hay gente que dice, no, a mí no me gusta comer saludable, mejor tomo mi medicina. No, la suplementación va a complementar a una buena alimentación. Muchas veces la buena alimentación va a ser suficiente para tener el requerimiento necesario, pero como hemos visto que la mayoría no se alimenta bien, y hay muchas enfermedades, la gente toma mucho alcohol, hay muchas deficiencias, entonces sí es necesario muchas veces la suplementación. Ok. Tenemos otra pregunta de Nancy Cabanilla. En un paciente de 40 años en adelante que tiene calambres, adormecimientos en la mitad del cuerpo, ¿a qué se debe? ¿O a qué deficiencia de vitaminas? Depende cuál sea la enfermedad, ¿por qué? ¿No? Si hay calambres, puede ser que sea por la diabetes, puede ser, o sea, hay muchas, son muy pocos datos para saber qué es lo que pasa en el paciente, pero es muy frecuente en los pacientes diabéticos que tengan ese tipo de molestias, y sí, o sea, el paciente diabético, además de tener una alimentación saludable, que va a ayudar a controlar el nivel de glucosa, también necesita la suplementación del complejo B para, para evitar las neuropatías, ¿no? Porque una vez que, lamentablemente hay muchos pacientes diabéticos que son descuidados, no solo en su alimentación, sino en la medicación también, ¿no? Hay muchos pacientes que vienen a la consulta que son diabéticos y ni saben cuánto es su glucosa, ni compran la medicación, la tomaron un tiempo, ya no la toman, dicen que no les gusta tomar la medicina y sin embargo no hacen nada y ya tienen estos problemas, estas neuropatías, ¿no? Lamentablemente cuando el paciente cuando ya es muy tarde, es cuando vienen. A veces la neuropatía ya es irreversible, pero cuando empezamos a tener estos problemas, sí es importante la suplementación para evitar que se lleguen a los extremos, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta. Para un adulto mayor de 80 años con hígado graso, ¿podría consumir vitamina B? ¿Cuántas veces al día?
Sí, la vitamina B no tiene contraindicación en el hígado graso, porque estamos hablando que el complejo B es una vitamina hidrosoluble, o sea, no es una liposoluble, o sea, la eliminación de la vitamina hidrosoluble es a través de la orina, entonces no hay riesgo de que haya una intoxicación. En problemas hepáticos, o sea, se puede utilizar como, digamos, para disminuir la inflamación se puede tomar, o sea, siempre una cápsula de complejo B que es suficiente, que tiene todo la dosis recomendada diaria, o sea, que llegue a cubrir la ingesta recomendada diaria, es suficiente para que un paciente pueda consumirlo diario sin peligro de toxicidad. Ok, doctora, gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Es verdad que el complejo B genera hambre? Sí, hay mucha gente que cree eso, ¿no? Que dice, no tomes vitaminas porque te va a engordar. O sea, es el concepto que tenemos que las vitaminas engordan. Y como hemos visto, las vitaminas son micronutrientes. Y los micronutrientes son bajos en calorías, se requieren pequeñas cantidades. Lo único que van a hacer los micronutrientes van a producir una regulación fisiológica, van a hacer que nuestro sistema fisiológico, inmunológico, funcione adecuadamente. No es que nos dan, esa es una creencia de mucha gente, ¿no? Que como hemos visto, son micronutrientes y los micronutrientes son bajos en calorías, así que no debería haber mayor problema con eso. Gracias, doctora. Acá tenemos otra pregunta de Roger Mina. Tengo un paciente que ha tenido COVID, pero es diabético y también tiene un poco dañado el pulmón. ¿Podría tomar complejo B sin ningún problema? Sí, puede tomar complejo B y además si le sumamos la vitamina C, que es un buen antioxidante, y la D, como hemos visto estos protocolos, puede ayudarle a recuperarse mucho más rápido, ¿no? Es más, en la suplementación, en el protocolo que les hablé del DMD, que es la vitamina D, el magnesio y la B12, se utilizó de D3, 1000 unidades internacionales, de magnesio 150, apenas 150 miligramos, y de B12 500 microgramos. Entonces, eso por 14 días dio esto que los pacientes tengan menos, no requieran oxigenoterapia, que se recuperen más rápido. Entonces, sí, el complejo B se puede dar en pacientes post-COVID y les ayuda a tener una recuperación más rápida. O vuelvo a recalcar que no solo es el complejo B, es un conjunto, ¿no? Una cosa muy interesante es que cuando hablamos de las vitaminas y minerales, todas actúan sinérgicamente complementándose entre sí. Hemos hablado básicamente del complejo B en sí, pero cuando vemos el sistema inmunológico, cuando vemos cómo funciona, no solo es el complejo B el que tiene efecto para liberar anticuerpos, hemos hablado básicamente del complejo B, pero en realidad interviene la vitamina C, la vitamina D, el zinc, los minerales. Entonces, una alimentación balanceada es importante, pero sí podemos suplementar para ayudar aún más, lo podemos hacer sin ningún problema. Ok, doctora, gracias. Acá tenemos otra pregunta de Analí Exalto. ¿Algún componente de NADB, solo complejo B, puede incrementar la presión arterial en un paciente hipertenso? Alguno de los componentes, no debería haber problema porque más bien lo que estamos hablando es de que el complejo B disminuye el proceso inflamatorio, regula las funciones fisiológicas. No debería haber problemas con la hipertensión a menos que el paciente sea alérgico a alguno de los componentes que se usa en la preparación del complejo B. De lo contrario, no debería haber problemas. Ok, doctora, gracias. Acá tenemos otra pregunta de Miguel Alba. Si una persona ha tenido exposición a un paciente COVID y cree haberse infectado, ¿en qué momento debería suplementarse con NADB durante el periodo de incubación?
Inmediatamente, porque como vemos, por ejemplo, en el caso de la tiamina, cuando se da la tiamina en etapas tempranas, ayuda mucho más en el proceso inflamatorio y en la liberación de anticuerpos. Entonces, y eso va a hacer que el paciente, si es que ya está enfermo, los síntomas no sean severos, ¿no? O sea, vamos a hacer que ese paciente no pase a la fase severa de la enfermedad. Entonces, ni bien tenemos la sospecha, deberíamos suplementar. No, pero nuevamente vuelvo a recalcar, no solo deberíamos tomar el complejo B, o ya sea de fuente natural o de suplementación, cuando creemos que estamos enfermos o cuando creemos que tenemos una enfermedad. Debería ser un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida, tener una buena alimentación, tener un aporte adecuado de micronutrientes. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos... para estar dentro del 80% de los pacientes que van a pasar la enfermedad sin molestias, ¿no? Porque en el caso del COVID, a pesar de que el 80% de personas pasa la enfermedad sin mayor problema, ese 20% que representa mucho es el que tiene la forma severa o grave de la enfermedad. Entonces, el enfoque con esto no es que con esto vamos a fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, no es que nos vamos a librar de la enfermedad, ¿no? Porque todos pueden contagiarse. Pero lo que hacemos cuando nosotros tenemos un buen aporte de micronutrientes, cuando le damos al cuerpo los nutrientes que necesita, podemos garantizar estar en ese 80% de personas que si se contagian, van a pasar la enfermedad sin mayores molestias, ¿no? O sea, con menos riesgo de hacer la forma severa de la enfermedad. Gracias, doctora. Acá tenemos otra pregunta de Elita Cañigua. Si una persona no tuvo COVID, ¿puede reforzar su sistema tomando complejo B o solo con otras vitaminas? ¿Cuáles? Sí, una persona no ha tenido COVID, porque recuerden que se está hablando de una segunda ola, o sea que en la segunda ola se va a terminar de contagiar los que no se han contagiado. Eso es lo que se espera si es que no tomamos las medidas de precaución. Sí deberíamos, porque como decíamos, para prevenir es importante, pero no solo el complejo B. El tema ahora es el complejo B y ver específicamente en qué actúa, pero sí deberíamos tener una alimentación que incluya vitamina C, vitamina D, zinc, complejo B y también muchas frutas, verduras, una alimentación que sea más rica en micronutrientes. Y si comemos macronutrientes, que sean en la cantidad que el cuerpo necesita, no exagerados como comemos, ¿no? Entonces, fortalecer nuestro sistema inmunológico se logra con tener una alimentación balanceada, cubrir los micronutrientes que nuestro cuerpo requiere, hacer ejercicio, descansar adecuadamente, son todos los factores que nos ayudan a que nosotros tengamos un buen sistema inmunológico y que nos ayude a defendernos mejor contra las enfermedades. Vamos a continuar, doctora, muchas gracias por sus respuestas y algunas preguntas adicionales ya la ronda final. Jessica González nos pregunta, doctora, una niña de 9 años que ha tenido parálisis, ¿se le podría dar complejo B y por cuánto tiempo? Sí, generalmente cuando estamos hablando de enfermedades, sí se requiere la suplementación. La suplementación va a ayudar a que se cronifique, va a ayudar a mantener un poco nuestro estado de salud. Se puede, lo ideal es, nuevamente vuelvo a decir, lo ideal es que los micronutrientes se obtengan a través de la alimentación, pero como estamos hablando de una condición en la que se requiere más de la dosis recomendada diaria por la condición que tiene el paciente, sí suplementar, como decía, la suplementación es bastante sencilla, una cápsula diaria durante el tiempo que se necesite, ¿no? Ahora, si damos de más, porque mucha gente piensa dar de más es mejor, si doy más es mejor, no, o sea, generalmente, como hemos visto, la dosis que se requiere es muy pequeñita. Y una capsulita, como hemos visto en el PowerPoint, una capsulita tiene 3 o 4 veces más de la dosis recomendada diaria. Pero como es una vitamina hidrosoluble, no hay riesgo de que haya una intoxicación. ¿Por qué? Porque se va a eliminar a través de por vía renal, ¿no? Entonces,
se puede dar, y mientras se vea que el paciente está en buen estado de salud, mientras vea que responde, se puede suplementar sin problema. Ok, doctora, muchas gracias. Rosa Alarcón nos pregunta si un paciente con cáncer que presenta neuropatías puede tomar la vitamina B y por qué tiempo. Antes o después de la quimioterapia también, ¿no? Porque el paciente la está recibiendo. Sí, en el caso de los pacientes que están recibiendo quimioterapia, en la quimioterapia, pues los pacientes, hay mucha depresión, ¿no? Hay depresión de vitaminas y minerales y requieren, sí, que se les dé una suplementación. Pueden suplementarse los pacientes indefinidamente durante la quimioterapia, antes de la quimioterapia y post-quimioterapia. Nuevamente hablamos una vitamina hidrosoluble que no tiene contraindicaciones, no se contradice con otros medicamentos, por el contrario, va a fortalecer su sistema inmunológico. Nosotros utilizamos muchos cócteles en pacientes que tienen cáncer con vitamina C, con complejo B, con magnesio. Entonces sí, se puede utilizar sobre todo si un paciente, por ejemplo, muchos pacientes que están pasando por quimioterapia o radioterapia, no tienen tolerancia para ciertos alimentos, no pueden alimentarse adecuadamente, o por prescripción médica no pueden comer frutas y verduras, les prohíben comer frutas y verduras. Entonces, esos pacientes van a tener una depresión de vitaminas, y en esos pacientes sí hay que suplementar para que su sistema inmunológico esté fortalecido y para que puedan enfrentar mejor la enfermedad. Gracias, doctora. Rosalena Díaz nos pregunta si una persona hipertensa puede tomar complejo B. Sí, las personas que son hipertensas pueden tomar complejo B. No se ha visto que el complejo B tenga efectos negativos sobre la hipertensión. Como es una vitamina que disminuye el proceso inflamatorio, no hay problemas con la hipertensión. Ok, doctora, gracias. Y Soledad Cóndor nos consulta si se le puede dar complejo B a las personas que toman alcohol o que se hayan intoxicado por la ingesta de alcohol. Sí, hay muchos tratamientos que se hacen para las resacas con el COVID. Por ejemplo, ese cóctel Meyers que comentaba que tiene complejo B, vitamina C y magnesio, se usa bastante para esos pacientes que tienen post-resaca, ¿sí? Sí, ayuda mucho el complejo B en pacientes, y deberían, porque uno de los problemas que produce una depresión completa del complejo B es el alcoholismo. Entonces, los pacientes alcohólicos necesitan sí tener su suplemento de complejo B, ¿no? Es muy importante en ellos que se suplemente el complejo B. Gracias, doctora. Miriam Rojas nos pregunta si pacientes con insuficiencia renal pueden tomar vitamina B y cuál sería la más recomendable para ellos. En las enfermedades renales también se recomienda el complejo B. La dosis, en realidad, cuando hablamos del complejo B, decimos que cuando hay déficit de una vitamina del complejo B, se debe suplementar todo. O sea, generalmente no hacemos, excepto con la B12, generalmente no es que vamos a dar solo B1, B2, B3. Generalmente cuando hay déficit de uno se debe suplementar todo, ¿sí? Las dosis generalmente, como estábamos mencionando, el requerimiento es muy pequeño. Una dosis de una cápsula de complejo B tiene lo que el cuerpo necesita. Como es hidrosoluble, se va a eliminar por la orina, a menos que el paciente tenga dificultades para, digamos, orine poquito, tenga dificultad en el paso de la orina. En ese caso, el paciente que esté descompensado, sí se debería tener cuidado. Pero si un paciente está compensado, o sea, a pesar de que tiene una enfermedad renal, está compensado, puede tomar sin problemas el complejo B, ¿no? Nuevamente, la dosis
Suficiente es 1 al día porque tiene todo lo que tiene, mucha cantidad de complejo B, son, como decía, de alta concentración, ¿no? Entonces, 1 al día es más que suficiente. Ok, doctora, muchas gracias. Hay otra consulta. Una persona menciona que a su hermana le dio COVID y ahora que ya pasó no respira bien. Entonces ella pregunta qué medicamento podría tomar y si podría tomar también complejo B. Sí, puede tomar el complejo B, va a ayudar el complejo B a que haya una mejor recuperación. Se puede complementar con la vitamina C también ayuda, y la N-acetilcisteína ayuda también, se ha visto que hay un efecto positivo en pacientes post-COVID, ¿sí? El proceso de la recuperación del COVID es un proceso que todavía no sabemos cuánto va a durar. La mayoría de pacientes están que se han infectado en abril o junio, mayo, junio, todavía siguen presentando las secuelas. Entonces, el proceso es un proceso largo, pero con una adecuada alimentación, una adecuada suplementación, los pacientes pueden pasar. Todavía no hay nada definido, no sabemos exactamente qué es lo que puede ayudar al paciente a mejorar, pero como hemos visto, es muy importante que haya un buen aporte de vitaminas y minerales porque estas actúan en cada paso del sistema inmune. Hay mediación de las vitaminas en cada etapa del sistema inmune. Por eso es importante que tengan buena alimentación. Gracias, doctora. Una última pregunta de Miguel Alba. Menciona, los pacientes con artritis reumatoide que reciben metotrexate semanalmente, ¿qué dosis de ácido fólico deberían recibir y con qué frecuencia? Más que, no solamente el ácido fólico, sino deben recibir todo el complejo B, porque el metotrexate depleta, como hemos dicho, ¿no? O sea, depleta, pero cuando hay deficiencia de uno, se da todo. Entonces deberían recibir una cápsula que hemos visto. Generalmente todas las cápsulas de vitamina B tienen 100 veces más de la dosis recomendada diaria. Entonces basta con una cápsula para suplementar y cubrir lo que requiere el paciente que está utilizando metotrexate. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los participantes por sus interesantes preguntas. Doctora, antes de pasar ya a despedirnos, la invitamos a compartir sus reflexiones como cierre de su exposición y desde ya las gracias pues, por su interesante ponencia. Gracias a todos por su participación. Me gustaría que recordemos que depende de nosotros tener buena salud. Está en nuestras manos, como hemos visto, si queremos evitar estas enfermedades no transmisibles, que son la causa, que la causa está en nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es fácil de cambiar, ¿no? Si nosotros hacemos un esfuerzo de cambiar, vamos a tener muchas menos complicaciones. Si tenemos una alimentación balanceada y adecuada, vamos a tener mejor salud. Si estamos en condiciones de enfermedad, entonces tenemos que complementar a nuestra alimentación alguna suplementación. Entonces, los invito a todos a empezar a vivir más saludablemente y podemos ver de este modo que no siempre tenemos necesidad para llegar a tomar muchos medicamentos si tan solo nosotros empezamos a tener una alimentación que sea mucho más rica en micronutrientes, vamos a poder tener mejor salud. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Realmente ha sido un honor poder contar con una profesional como usted que está realmente en la primera línea de batalla contra esta enfermedad, atendiendo muchos pacientes al día y que se haya dado el tiempito para compartir con nosotros esa experiencia de manejo que realmente es de primera mano. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos también nuevamente, agradecerles por esa gran labor de brindar salud a todos los peruanos. Estamos a su servicio siempre y seguramente ya vendremos también con más novedades de información y de educación para todos. Muchísimas gracias y buenas noches con todos. Gracias, doctora. Permiso. Hasta luego. Gracias.